Muy buenos días o tardes Buenos días. para todos los que nos atienden en esta hora feliz del inicio de la fiesta de la poesía en su octava versión, con la gran noticia y placer de presentar al doctor Hugo Hernán Ramírez, que es un importante académico en el área de las humanidades, la literatura, las artes. Él es doctor en literatura hispánica del Colegio de México, nada menos. Además, tiene una maestría en literatura hispánica también del Colegio de México y en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Magíster en filosofía hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en 2002. Literato de la Universidad Nacional de Colombia, que es su título básico. Centra su trabajo en la docencia e investigación en la literatura hispánica e hispanoamericana de los siglos XVI y XVII y ofrece cursos de literatura medieval española, lengua española. Los talentos del doctor Hugo Hernán Ramírez lo han llevado a invitaciones importantes de universidades de México, Estados Unidos, Colombia y Alemania. Ha sido profesor invitado en varias de esas universidades y fue director del Departamento de Humanidades y Literatura entre 2012 y 2015. Entonces, desde el año 15 y hasta el año 20 fue director del Departamento de Lenguas y Cultura en la Facultad de Ciencias Sociales. En la actualidad se desempeña como editor de las publicaciones Perífrasis, Revista de la Literatura, Teoría y Crítica. Vamos a escuchar entonces al doctor Hugo Hernán Ramírez en sus puntos de vista en relación con la obra más importante de nuestro celebrado, don Juan de Castellanos, de quien estamos celebrando 500 años de su nacimiento. Juan de Castellanos, beneficiario de la Catedral de Tunja, vivió prácticamente su vida adulta desde muy comienzos de esa adultez en la tierra firme. Entró por Venezuela, llegó a La Guajira y posteriormente se radicó en Santa Marta y vino a Bogotá, donde finalmente fue llevado a Tunja, ya habiendo sido ordenado sacerdote. Su obra más importante, que es el inicio prácticamente de la poesía histórica, llamémoslo así en alguna forma, de las elegías y elogios, como originalmente se llamó, de los varones ilustres de la Nueva Granada. Y ahí arranca toda esta temática que para nosotros es un arranque fundamental de la literatura hispanoamericana y colombiana del periodo de la Nueva Granada. Entonces, sin más, damos entrada al doctor Hugo Hernán Ramírez, de quien esperamos algo muy interesante, como corresponde a su conocimiento y a su bondad de estar con nosotros en esta fecha. Muchas gracias. Adelante, doctor Hugo Hernán. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y pues gracias por la invitación. Me alegra mucho poder participar en este evento organizado en Villa de Leyva, que es un sitio al cual suelo ir de vez en cuando. Desafortunadamente no puedo ir cuando hacen el evento porque tengo acá compromisos en la Universidad de los Andes, en donde trabajo acá en Bogotá, pero sí me habría alegrado muchísimo estar allí con ustedes. Voy a hacer para hablar de don Juan de Castellanos, voy a hacer mostrar una presentación y pues voy a ir presentando acá como por qué es importante la obra, por qué él es importante, en qué contexto más o menos se mueve, y un par de ejemplos como del valor literario, del valor estético que tiene este enorme poema, la elegía de varones ilustres de Indias,
que es comenzar diciendo que es el poema más grande escrito en lengua castellana. Son unos más de 113.000 versos. Es una cosa que de verdad merece mucho la pena. Voy a compartir la presentación. No sé si ya están viendo bien. ¿Sí? Ok, arranco. Sí, Don Juan de Castellanos, esta imagen de Juan de Castellanos apareció en el libro en el cual se publicó por primera vez el poema. La primera parte del poema de las elegías se publica en Madrid en 1589 y en el folio 25 aparecía esta imagen que siempre me ha sido, pues, me ha llamado mucho la atención porque la muestran pues como la cara de lo que era, ¿no? Un joven del sur de España en ese momento que había llegado a América, había entrado, en efecto había entrado por Venezuela y tuvo como muchas aventuras en esas aventuras, de hecho las cuenta, las comenta en su elegía. Juan de Castellanos nace en un pueblo que se llama Alanís. Eso es cerca de Sevilla, en marzo de 1522 y muere en Tunja en noviembre de 607. Este es un poco para ubicarlos. Alanís está acá, mire, este es el mapa de España. Sevilla al sur, entre Sevilla y Córdoba, ahí se encuentra, es un pueblo realmente muy chiquito, que tiene una cosa que viendo fotografías me llamaba mucho la atención, porque es que el paisaje de Alanís se parece un poco al de Tunja, un poco al de Villa de Leyva, y hay con una aclaración, y es que ellos tienen ahí en Alanís hay un castillo de Alanís, que es un castillo árabe hecho más o menos como en el siglo XII. En ese pueblo nace este señor que primero vendrá pues como soldado, como conquistador, como expedicionario, y obviamente después morirá en Tunja. No voy a mostrarles imágenes de la iglesia de Tunja, o sí, más bien le voy a mostrar unas, pero un poquito antiguas. Como todos los expedicionarios, digamos, o los conquistadores, Castellanos sale del sur de Cádiz, digamos, y pues atraviesa el Atlántico, entra al Caribe y luego entra primero por Venezuela, y luego de Venezuela, en efecto, pasa a La Guajira y sube hasta el altiplano, pues digamos. Este es un mapa antiguo de Tunja que quería un poco para llamar la atención, como un poquito de contexto, digamos, de por qué es importante. Si nosotros nos ubicamos en la plaza de Tunja, esta parte de arriba, digamos, sería como el parque de Tunja. Acá está la catedral, cerca al número 1. El número 1 sería la casa del fundador. El número 2, acá, sería la casa del escribano, don Juan de Vargas, y el número 3, la casa de Juan de Castellanos. Ese triángulo, digamos, es bien importante porque deja ver cómo, o va a ser útil para nosotros un poco para conocer el contexto. Ubiquen ustedes que la ciudad, en realidad, Tunja, en ese momento, que es donde vive y hace buena parte de su obra, don Juan de Castellanos, es en realidad como un conjunto de unas 6, 8 manzanas. Si uno más o menos se ubica, diría la iglesia de San Francisco, por ejemplo, sería un extremo, casi que Santa Clara sería el otro extremo, y estas dos serían como unas manzanas ahí centrales. Tengan en cuenta que entre más se viera del centro de esta ciudad de Tunja, o de cualquier ciudad hispana o hispanoamericana, entre más cerca se esté del centro, más se muestra como la altura, o más se muestra como la importancia que puede llegar a tener el personaje que vive en esa casa. Estas casas son importantes, estas 3 casas son importantes, la del fundador, la del escribano Juan de Vargas, la de Juan de Castellanos, son importantes. Bueno, este es un mapa de la región. Acá está Paipa, está Paipa por acá, está la ciudad de Tunja.
Sogamoso, por acá en el norte, etcétera. Estos son mapas hechos en 1586 por un cacique, por Diego Torres. Ahí está la referencia. Y parte de la gracia radica en que intenta como mostrar cuál es el área, digamos, en donde vivió Juan de Castellanos en la misma época en que escribía la elegía. Esto es el mapa es de 586. Él debió comenzar a escribir esto más o menos como en 554 y de hecho en 586 ya estaba viviendo en la catedral, en la ciudad de Tunja. Esta imagen me interesa porque para que vean un poco como una expresión de riqueza cultural de Tunja en ese momento. Si ustedes ubican este es el cuadrito, acá arriba, el 1 es el fundador, la casa del escribano es el 2 y la casa de Juan de Castellanos es el 3. Y acá ustedes pueden ver los techos de esas casas, la decoración que tenían esas casas. Esos techos son muy importantes por varias razones. La primera es porque dan cuenta, ¿sí?, del modelo cultural renacentista que se está desarrollando en la ciudad, ¿sí?, en esta muy pequeña ciudad todavía, pero que tiene ya expresión. Una de sus expresiones, por ejemplo, en la pintura, en el arte. Más adelante vamos a ver que también en la pintura, en la poesía, en el teatro, etcétera, etcétera. Y eso es interesante tenerlo en cuenta porque da cuenta del contexto en el cual se está moviendo este señor, que la casa del fundador o la casa del escribano o la casa de don Juan de Castellanos tengan estas decoraciones, da muy buena cuenta del peso cultural que estaba teniendo la ciudad. Si uno se pusiera a mirar con detalle, ahí, por ejemplo, en la de Juan de Vargas, en este que está acá, uno, por ejemplo, puede ver un rinoceronte, un elefante, unos animales que fueron cuidadosamente sacados de libros de Durero. Por ejemplo, alguien que tenía, un artista, obviamente, que tenía un libro de Durero, seguramente copió, ¿sí?, en un techo de una casa en Tunja, esa imagen de un rinoceronte y un montón de imágenes mitológicas, imágenes religiosas. Este es un detalle, por ejemplo, de una de esas casas, ¿sí? Está, como pueden ver, lleno de detalles eucarísticos, la imagen de los jesuitas. Ejemplos, por ejemplo, es de la mitad, es un pelícano, que es una imagen muy bonita. Flora, fauna, gallinas, gallos, elefantes, camellos, etcétera, etcétera. Dan muy buena cuenta. Bananos, cactus, nopales, etcétera. Dan muy buena cuenta como de la riqueza que tenían cultural que se estaba mostrando en ese, o que se puede ver, por ejemplo, en cualquiera de estos techos. Este es uno particular. Este, por ejemplo, es específicamente la casa de Juan de Castellanos. Y acá quiero que vean ustedes, estos son todo lo que está acá alrededor son motivos eucarísticos. El cordero es un motivo eucarístico, la hostia consagrada obviamente es un motivo eucarístico, pero este, por ejemplo, que es un motivo un poco más raro, pero también era un motivo eucarístico, es el pelícano que se está quitando pedazos, como pueden ver acá en esta figura de esta ave en la parte superior, que se quita pedazos para dárselos a sus polluelos, que era como una expresión del amor de Dios, de ese cuerpo que se está sacrificando para entregarse. Este es otro detalle de la casa de Juan de Castellanos, etc. Entonces, no solo están estas manifestaciones, digamos, de la pintura o de la iconografía o de la arquitectura que se ven en estas casas, sino también, por ejemplo, cuando uno se pone a mirar el contexto en el cual aparece Juan de Castellanos, que aparece acá primero en la lista. Pero si ustedes miran las fechas, Juan de Castellanos debió coincidir en algún momento con, por ejemplo, Juan Rodríguez Freile, que es el autor de un libro muy importante que se llama El Carnero, o vivió un poco antes que Hernando Domínguez Camargo, que también fue cura en la iglesia de Tunja, en donde fue cura Juan de Castellanos, o Pedro de Solís o Fernando de Solís, que eran hermanos, y
estuvieron un tiempo viviendo en Villa de Leyva, viviendo en Tunja, etcétera, etcétera. Antonio de Santa Cruz, que también fue contemporáneo pues, de otra generación, pero de una generación un poco posterior, pero contemporáneo de Juan de Castellanos, o la misma Josefa del Castillo, que sí nace pues, 60, 70 años después, pero que dan muy buena cuenta de el ambiente intelectual, el ambiente literario, el ambiente cultural que se estaba viviendo en Tunja, o que hacen de Tunja, de Villa de Leyva, de, por ejemplo, el Santo Exeomo, como una serie de sitios muy importantes para el desarrollo de la literatura, de la cultura, del arte de la época. Esto un poco para decir que Juan de Castellanos no está solo, que Juan de Castellanos está como asociado o puede ser asociado como con una pléyade, con una serie de autores que terminan siendo fundamentales para la historia de la literatura, la cultura, la pintura del nuevo Reino de Granada. Esta es la portada de la primera edición de las elegías. La primera edición se hace en 1589. Ahorita vamos a ver que en realidad Juan de Castellanos solo conoció impresa la primera edición, la primera parte de las elegías, y las otras partes quedaron inéditas, pero él alcanzó a terminar y a mandarlas. Esto es bien importante porque la versión que nosotros conocemos en la actualidad del poema, de las elegías, que son esos 113.000, más de 113.000 versos, en realidad Juan de Castellanos logró ver impresa solo la primera, las otras no. Y acá hay dos cosas que son importantes. Una es, era raro un autor que alcanzara a ver impresa su obra. Juan de Castellanos tuvo esa suerte, pero por ejemplo, algunos de estos otros nunca vieron impresas sus obras. Por ejemplo, Juan Rodríguez Freire, las obras de Rodríguez Freire solo se imprimieron en el siglo XIX. Domínguez Camargo, las obras son de 1666, o sea, 7 años después de muerto fue que se imprimió. Pedro de Solís y Valenzuela se imprimió hace 30 años, etcétera, etcétera. Josefa del Castillo igual, fue impresa, de hecho fue por su sobrino. Juan de Castellanos sí vio su obra impresa, la primera parte de su obra impresa, y eso no es poca cosa, eso es muy importante. Hoy para nosotros ver un libro impreso es una cosa relativamente común, o que un poeta logre imprimir sus versos es una cosa relativamente común. Para Juan de Castellanos, o en la época de Juan de Castellanos, eso era raro. En general, los autores no veían impresas sus obras, y menos viviendo en el Nuevo Mundo, en las Indias, y menos en un sitio como Nueva Granada, que solo tuvo imprenta en el siglo XVIII. Entonces, estos señores, para imprimir su obra, debían mandarla a México, a Quito, a Lima o a Madrid. En este caso, es en Madrid en donde se publica. Esa es una cosa. Y otra cosa que también es muy importante es que la presentación de la obra la hizo Agustín de Zárate, que era un prologuista bien importante, un poeta bien importante. Eso es una cosa que a veces uno pierde de vista. No solo escribe el poema más largo en español, ve impresa la primera parte de ese poema, y adicionalmente es Agustín de Zárate quien hace el prólogo o presentación de ese poema. Esta versión es la versión que se puede conseguir por internet, es relativamente fácil conseguirla. Bueno, es difícil conseguirla, pero en la Biblioteca Nacional de Chile está esta versión, y entonces uno puede buscarla allí, fácilmente la consigue todas las imágenes, el texto completo, digamos, de la primera edición. Cuando uno piensa en las partes, en esos 113.000, más de 113.000 versos del poema, en realidad esos 113.000 versos son distintos, se llaman elegías de varones ilustres, pero en realidad reúnen como 4 partes. La primera parte, ese es el comienzo del descubrimiento, digamos así, que pues alude a la historia de Cristóbal Colón, los españoles que llegaron con él, y básicamente
la llegada al Caribe. O sea, la primera parte es un extenso poema dedicado a la conquista del Caribe, al descubrimiento, conquista, colonización del Caribe. Si tienen en cuenta esto es Cuagua, Margarita y Margarita, son zonas en la actualidad de Venezuela, y allí vive el poeta Juan de Castellanos. Después vienen otras partes, por ejemplo, la segunda parte, que es la colonización de Venezuela y Santa Marta. En realidad ahí él está siguiendo un modelo, por ejemplo, que había sido hecho por otros autores de la época, como Pedro de Solís y Valenzuela, como Pedro de Aguado, Pedro de Solís no, como Pedro de Aguado, que había sido un cronista, que hizo una recopilación de obras a propósito de la conquista de Venezuela, Santa Marta y el Nuevo Reino de Granada. Después, en la tercera parte, es una extensa presentación de las conquistas de Cartagena, Popayán, Antioquia y el Chocó. Si se dan cuenta ustedes, solo en la tercera parte, abiertamente se está ya solo hablando de Colombia. Ya en la segunda parte también estaba Venezuela y parte estaba Santa Marta, perdón, y buena parte de Venezuela. Nosotros decimos que este es un poeta colombiano, digamos, pero en estricto sentido, toda esta zona que él está describiendo hace parte de lo que se llamaba en su momento el Nuevo Reino de Granada. Y la cuarta parte del libro es específicamente el descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y el interior del país, Bogotá, Tunja, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno como que puede, primera parte el Caribe, segunda parte Venezuela y Santa Marta, tercera parte Cartagena, Popayán, Antioquia y Chocó, cuarta parte el centro del país, en donde incluirá obviamente Bogotá, Tunja, Villa de Leyva, etcétera, etcétera. Cuando uno mira cómo pues un poema tan extenso, 113.000 versos, más de 113.000 versos, cómo se escribió, más o menos lo que la crítica ha señalado, y en la crítica a lo que me refiero es, por ejemplo, a los autores que se han dedicado con cuidado a estudiar a este señor, como por ejemplo está este libro que es editado, por ejemplo, por Javier Ocampo López, la elegía de varones ilustres de Indias, hecha por Gerardo Rivas, o, por ejemplo, Luis Fernando Restrepo, que también hizo un estudio muy extenso de Juan de Castellanos, o Manuel Alvar, que hizo también un trabajo muy importante sobre la relación entre la tradición de la poesía española y la tradición castellana y la tradición hispanoamericana en Juan de Castellanos. Cuando uno mira qué es lo que ha dicho la crítica sobre cómo debió ser elaborado este poema, más o menos hay un consenso en este orden, en que él debió comenzar a escribir hacia 1554, cuando pues recibe el orden sacerdotal y como parte de su formación religiosa, digamos, pues estudiaba gramática, preceptiva, poesía, etcétera, y estando ya en Nueva Granada, estudiando, pues obviamente se da la tarea de escribir. Hay una cosa que es bien interesante, y es que él dice ser el primero que escribe sobre esta tierra. En realidad no es el primero, pero sí es el primero que lo hace en verso, eso sí es muy cierto, y sobre todo es el primero que lo hace de manera extensa y detalladamente en verso. Eso sí no se le quita. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que cuando uno mira el contenido del poema, ahorita vamos a mirar unos pasajes, digamos, en detalle. Por ejemplo, hay una primera versificación de la primera parte que debió ser escrita entre 1577 y 578, y las siguientes partes, por ejemplo, el discurso de Francis Drake, que es una cosa de verdad muy bonita, que son 5.000 versos de ese discurso de un pirata inglés sobre la conquista y tal. Eso es de 586. Pero es importante tener en cuenta que la redacción final es debe ser hacia 599. Dado que la primera edición del poema es de 1589, es bastante probable que Juan de Castellanos haya, viendo que estaba terminando el poema y consciente de la extensión que tenía, haya mandado la versión
mandado el comienzo del poema para ser impreso. Y ahí salió el primer tomo que ya tenía más o menos unos 35.000 versos. Ya así era de los poemas más grandes en español. De ese primer tomo, cuando uno piensa en los manuscritos, de ese primer tomo nos quedó la edición impresa, que es esta, ¿sí? Nos quedó la edición impresa, pero el manuscrito se perdió, cosa que también era relativamente común. Como el papel escaseaba, se solía perder ese papel. Pero entonces es la edición de Zárate, digo yo, de 1589. Las otras partes quedaron en manuscritos. Por ejemplo, las partes 2 y 3 quedaron en la biblioteca de la Real Academia de Historia y todavía se pueden consultar allí en Madrid. El discurso de Francis Drake está en la actualidad en el Instituto Valencia de Don Juan, en Madrid. Y la última parte, que es la historia del Nuevo Reino de Granada, está en la Biblioteca Nacional de España. Importante tener en cuenta, Juan de Castellanos solo conoce la primera parte. Para conocer las otras partes, necesitamos esperar casi al final del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y luego para el siglo XX. En el siglo XIX se publica en la Biblioteca de Autores Españoles, que la tengo acá. Se publicó en las partes 1, 2 y 3, en 1847, y luego es en Venezuela en donde se publican las 4 partes. Para que haya una edición colombiana, la primera edición colombiana se hace en 1955. Eso es bien interesante tener en cuenta. El libro se publica primero en Madrid por partes, luego se publica en Venezuela, y en Colombia solo se publica en 1955. Y después pues está la edición de Gerardo Rivas, que es esta roja, grande, muy bonita, muy completa, o un estudio hecho, por ejemplo, el de Luis Fernando, o edición, antología de Luis Fernando Restrepo, que es hecho por la Universidad Javeriana, de hecho en Bogotá, en el 2004. Estas son páginas del folio 8 y folio 9 de la primera edición, de la primera parte. Noten ustedes como el cuidado, por ejemplo, en el diseño de las páginas. Este es un poema que nos muestra, este es un poema introductorio, aparece en el folio 22 de la primera edición y nos muestra muy bien el poema, un poco el reconocimiento que se le da a Juan de Castellanos desde el comienzo. Si uno mira el poema y lo lee rápidamente, es un poema de Cristóbal de León, un vecino de Santa Fe, pero el poema aparece publicado en España en 1589. Rápidamente uno reconoce la altura que se le da. Si ustedes leen el poema, del griego, el poema básicamente lo que hace es exaltar la épica griega, la épica romana, llamar la atención, por ejemplo, sobre la obra de Homero, sobre la obra de Virgilio, y a partir de ahí hace una comparación, que son los últimos 6 versos. Obligados al uno, los romanos; obligados al otro, los argivos; oblíguense también a castellanos los varones en Indias más altivos. Un poco lo que estás haciendo es, de la misma manera que los griegos tuvieron a Homero, los romanos tuvieron a Virgilio, nosotros en las Indias tenemos a Juan de Castellanos. Eso es una exaltación muy grande de la poesía, pero eso puede que sea una exageración, pero da muy buena cuenta de la altura y del reconocimiento que se le da a Juan de Castellanos desde el comienzo. Y este es uno de los primeros textos críticos que aparece en la obra, a propósito de la obra de Castellanos. Voy a comentar rápidamente unos versos de Castellanos, solo por miremos el estilo, miremos las características del poema, que es muy bonito porque da muy buena cuenta de, por ejemplo, cómo él se percibe a sí mismo y cómo percibe la aventura. Esto hace parte de la primera elegía, de la parte en que está él como joven, como adolescente, viviendo en Cubagua, y en medio de en medio de su vida en el Caribe,
perdón, sí, en el Caribe, siente o reconoce o vive más bien la experiencia de un huracán. Y la experiencia del huracán lo lleva a leer, sí, a escribir, por ejemplo, esto es un huracán, dice él. Entonces dice, el agua de los cielos era tanta y con tan grandes ímpetus venía que el más entero brío se quebranta y el ánimo más fuerte más temía. Ruido temeroso se levanta que de mar y tierra procedía, etcétera, etcétera. Entonces comienza a narrar cómo es la tormenta, cómo comienzan a destruirse las ciudades. Y acá en donde dice, yo solía posar en casa, es muy bonito porque comienza a hacer una cosa bien que él suele hacer con mucha frecuencia, es decir, quién es él y en dónde está. Entonces, yo, el poeta Juan de Castellanos, yo solía posar en casa que bien cercana fue de la Marina, en una casa cerca de la costa, que era la casa de Pero Ruiz Barraza, y vivía con su mujer, Beatriz de Medina, y entonces ellos estaban allí en su casa. Entonces yo llegué y con grandes voces dije, fuera, fuera, ya se caen las rejas y madera, y él comienza a anunciar cómo es que el viento arrasa, el viento de ese huracán arrasa esa ciudad, y ahí están como varios de las estrofas que muestran muy bien todo ese yo del poeta que está viendo un huracán que está arrasando con la ciudad. La última estrofa es muy bonita. Yo poco antes de caer había salido con deseo de escaparme y en medio de la plaza no sabía cómo mejor poder acomodarme, porque de todas partes no tenía falta de agua para bien mojarme, pero luego con otras gentes buenas tuvimos compañeros en las penas. Es como contando toda el ser damnificado por un huracán, que me parecía en estos días que estamos escuchando tantas cosas, por ejemplo, sobre los huracanes que pasan en el Caribe, que pasan, por ejemplo, por San Andrés. Vemos a un poeta en medio de esa escena que da cuenta de las características de su poema, pero también de la valoración que él como sujeto hace de esa fuerza de la naturaleza. Una cosa que es importante tener en cuenta acá es que todo el poema, esos más de 113.000 versos, se llaman elegía. La elegía es una composición lírica que quiere lamentar la muerte o celebrar la vida, lamentar la muerte, celebrar la vida de alguien, de un acontecimiento o de un evento que fue muy importante. Y entonces estos versos, este poema está compuesto desde el punto de vista métrico, y eso es súper importante por el detalle, por por estrofas de 8 versos y por versos que tienen 11 sílabas en pares que son de 6 por un lado y 5 por el otro. Esas sumitas, digamos, dan una perfección al poema. Y cuando uno mira cómo está escrito el poema en detalle, encuentra que hay, por ejemplo, versos enfáticos que tienen el acento en la primera sílaba, o heroicos, o melódicos, o sáficos, o dactílicos, etc. Esto como para que ustedes vean las virtudes poéticas que tiene este señor. Uno mira esto y cuando comienza a mirarlo, lo que tienes que decir, bueno, esto es una elegía, y esto entonces, desde el punto de vista de la riqueza de la construcción del poema, cómo se mide o cómo se puede ver, eventualmente reconociendo, por ejemplo, estas características de los tipos de versos usados por este poeta. Esta es quiero comenzar a cerrar ya mostrando unos versos que son muy lindos de Juan de Castellanos y que se suelen citar porque dan muy buena cuenta de una suerte del valor que él le dio a la llegada a lo que sería el altiplano, a lo que sería Bogotá en su momento, en donde usa la elegía para hacer un canto lírico muy bonito, un poco para mostrar no solo las carencias con las que llegan, sino la belleza del suelo y esa tierra de promisión a la que llega, esa suerte de tierra prometida. Leo rápidamente estas 3 estrofas que dan muy buena cuenta sí, como de esa belleza de la tierra a la que llega. Y vistos los bohíos y ramadas, se pusieron al modo de salvajes, vistiéndose de mantas coloradas,
cubiertas las cabezas con plumajes, con voces y altas y regocijadas, hacen ostentación de nuevos trajes, diciendo, quienes están vistiendo ahí, perdón, son españoles que están muy mal en el momento en que llegan. Y sin embargo, cuando llegan, como que lo primero es ataviarse, vestirse para poder cantar esta canción que es tan bonita y que suele repetirse cuando uno lee este poema. Y es: tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena, tierra de oro, tierra abastecida, tierra para ser perpetua casa, tierra con abundancia de comida, tierra de grandes pueblos, tierra rasa, tierra donde se ve gente vestida y a los tiempos no sabe mal la brasa, tierra de bendición clara y serena, tierra que pone fin a nuestra pena. Yo creo, tenía otros versos, pero quiero dejar acá un poco para llamar la atención sobre la belleza, digamos, de la poesía de Juan de Castellanos, el reconocimiento que él hace del paisaje y también el reconocimiento que hacen, por ejemplo, de las personas que vivieron en esta América que él describe, también de las instituciones. Él describe con detalle, por ejemplo, la encomienda, esa perversa, esa terrible forma de organización política, económica que se tuvo en América. Él también la describe. Y describe un montón de cosas muy bonitas, pero ya yo no quiero extenderme más, quiero dejar ya, cortar por aquí para eventualmente dar la oportunidad de hacer pues preguntas y tal. Profesor, no sé, creo que ya me pasé de tiempo, pero sí quiero un poco escucharlo, comentar un poquitín. Doctor Hugo, estamos gratamente sorprendidos y contentos con sus muy acertadas apreciaciones sobre la importancia de estas elegías y elogios, como lo tituló originalmente. Usted, como profesor de planta de la Universidad de los Andes, pues tiene una misión muy bella de poner presente en las mentes de todos estos estudiantes que no salimos de la nada, que tenemos unos antecedentes muy importantes en el concierto de la literatura universal y particularmente de la literatura hispanoamericana. Estamos al lado de la Araucana de Ercilla, que es otro de los grandes de la poesía épica hispanoamericana, de Diego de Ojeda, de Gaspar de Villagra, en fin. Estamos en un punto fundamental del desarrollo de las humanidades, de la literatura y de la historia en Hispanoamérica. Para nosotros es muy importante esta conferencia que marca un hito porque esperamos de aquí en adelante seguir ahondando en los progresos que posteriormente, como usted ya mencionó, algunos de estos otros escritores de la época de la Nueva Granada, que hicieron contribuciones importantes al desarrollo de nuestra cultura propia. Muchas gracias por esta conversación tan amena y tan sabia que usted nos ha dado. No, listo, nada, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Y sí, yo creo que es importante tener en cuenta eso, que Juan de Castellanos es un poeta que aparece en el contexto en donde aparecen, donde se pueden reconocer con relativa facilidad hoy, pues gracias a las investigaciones de mucha gente, como una gran abanico de autores y de autoras súper interesantes que de verdad le muestran a uno eso que usted dice hace un ratito, que no salimos, que no podemos creer, digamos, que salimos de la nada. Una imagen tan bonita como, quiero cerrar con esto, una imagen tan bonita como la de Juan de Castellanos corriendo en medio de la plaza de su pueblo, que está siendo arrastrado por un huracán. Si ustedes leen con cuidado el final de 100 años de soledad, antes de que ese lector se encierre a terminar de leer, a devorar el manuscrito ese, en donde está encontrando la imagen de su familia, el final de 100 años de soledad se da en una escena idéntica. Es un muchacho solo en medio de un paisaje completamente arrasado, gritando ahí, un poco intentando entender qué es lo que ha pasado. Eso un poco no podría
hilar fino y reconocer como buena parte de nuestra literatura contemporánea, por ejemplo, William Ospina evoca muy bien en su obra a un autor tan maravilloso como este Juan de Castellanos. De verdad que, y Villa de Leyva es un centro literario del siglo XVI y XVII maravilloso, que pues ya se han publicado cosas, y han salido cosas por ahí publicadas, que merece la pena de verdad estos eventos que rescatan, digamos, estas obras, o que llaman la atención sobre estos autores y estas obras. Nada, por mí, pues muchas gracias por la invitación y perdón haber demorado tanto. ¿Vale? A usted, mi estimado doctor, y esa última apreciación suya, Domínguez Camargo, García Márquez, William Ospina, sí. Ese trío es muy importante. Claro. García Márquez escribió en 1970 un artículo en donde dice que en América solo hubo un poeta que se llama Hernando Domínguez Camargo. Entonces, un poco exagerado, pero interesante tener en cuenta esa apreciación. ¿Listo? Nada, muchísimas gracias por la invitación.